Muchas gracias, José, por la invitación. Yo debo decir que José Esteban ha estado muy motivado con este curso. De hecho, llevamos harto rato preparándolo, entonces en realidad ha sido, para nosotros es un lujo que estén todos ustedes acá presentes para acompañarnos. Sube por ahí que casi era estuve como de alerta spoiler en una presentación anterior. Ahora vamos a tratar de entender por qué. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Ustedes tienen, en principio, primero era manejo síntomas, después cuándo derivar. Prefiero que lo hagamos al revés. Primero vamos a hablar de cuándo derivar y después vamos a hablar un poquito de manejo síntomas. ¿Ya? Y básicamente, ¿por qué es importante hablar de estos temas de cuidados paliativos? Porque a fin de cuentas, parte de nuestro rol como equipos médicos es ir acompañando a los pacientes, es un declive normal que es parte del proceso natural de la vida. Porque de lo único que estamos seguros por ahora es que todos nos vamos a morir en algún momento y eso es algo que todavía no va a cambiar. Por eso un poco la idea es que podamos hablar de algunos conceptos muy generales de medicina paliativa y poder tratar de decir cuándo derivar, que en realidad es una pregunta bien capciosa, pero ahí vamos a entender de que en realidad probablemente el enfoque paliativo es algo transversal a nuestro quehacer profesional y probablemente la derivación a un equipo de cuidados paliativos es algo mucho más específico. Entonces, primero, para que podamos recordar, vamos a definir los cuidados paliativos como todas las actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de pacientes y familias. ¿Pero qué pacientes y qué familias? Pacientes y familias que enfrentan problemas de enfermedad que amenaza la vida. Si ustedes se fijan, formalmente ahí no dice paciente terminal, ni siquiera dice paciente con cáncer. Trata de ampliar un poco el concepto de cuidados paliativos, de sacarlo del encasillamiento de solo pacientes con cáncer. Es verdad que los cuidados paliativos, sobre todo en Chile, surgieron a partir del manejo con cáncer. Y de hecho, también a nivel internacional, los primeros hospicios y donde surgen los cuidados paliativos modernos son en pacientes oncológicos. Pero de todas maneras, el objetivo aquí es ayudar a mejorar la calidad de vida, a disminuir el sufrimiento asociado a una enfermedad grave. ¿Y mediante qué elementos tratamos de mejorar la calidad de vida? Mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, mediante la identificación precoz, la evaluación y el tratamiento, tanto del dolor como de otros problemas físicos, psicosociales y espirituales, tratando de entender la espiritualidad como algo mucho más amplio que solo lo religioso. La religiosidad es un elemento de la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con el sentido de la trascendencia, ¿ya? El darle sentido a la vida. Y nosotros les preguntamos a los pacientes, ¿usted tiene dolor espiritual, dolor en el alma? Y créanme que se podían sorprender de que la gran mayoría de las personas refieren que sí. Y entienden bastante bien a qué se refiere cuando uno les pregunta por dolor espiritual. También tratamos de integrar aspectos psicológicos y espirituales al cuidado de los pacientes y sus familias y damos un apoyo a los pacientes tan activamente como sea posible hasta la muerte y un apoyo a la familia durante el proceso de enfermedad y la pérdida. Hace ya 2 años se publica en el Lancet este artículo de una comisión que recibió un nombre bastante original, Comisión Lancet. ¿Por qué se publicó en el Lancet? ¿Pero qué quería evaluar la Comisión Lancet? Quería evaluar el acceso a cuidados paliativos, como el abismo en realidad de acceso a cuidados paliativos en personas con enfermedades crónicas. Muestra mucha información, pero yo les quiero mostrar este gráfico, que es bien interesante, cuesta entenderlo un poco al principio, pero en la parte de arriba, los círculos de arriba, son los países con ingresos socioeconómicos medios abajo. Y abajo, todo el mundo. ¿De qué cosa? La primera columna de los pacientes que fallecen, la segunda de los que no fallecen y la tercera del total. ¿Pero de qué cosa? De nivel de sufrimiento a partir de enfermedades crónicas. Si ustedes se fijan, en los pacientes que fallecen, prácticamente el 50% del sufrimiento de las personas que fallecen está dado por cáncer, que es el color azul, y enfermedades cerebrovasculares, que es el gris. Después le sigue demencia y accidentes. Pero si vemos los pacientes que no fallecen, prácticamente el 50% del sufrimiento a nivel del mundo está dado por VIH-Sida. Y si hacemos la mezcla del total, el 50% del sufrimiento a nivel del mundo está dado por VIH y cáncer. Entonces, el primer gran mensaje que deja la Comisión Lancet es que primero, los pacientes con enfermedades crónicas tienen sufrimiento. Ese es un concepto que no nos podemos olvidar. Actualmente se habla de que el aliviar el sufrimiento, los cuidados paliativos, son un derecho humano. Entonces tenemos que entender que primero las personas con enfermedades crónicas tienen sufrimiento. Pero este sufrimiento, que es la segunda gran conclusión de la Comisión Lancet, puede ser aliviado.
y son los cuidados paliativos una de las herramientas para poder ayudar a este alivio. Entonces esto hace, podríamos decir como potencia a los cuidados paliativos a no solo evaluar pacientes con cáncer, como les comentaba. Igual es verdad que lo más frecuente que nosotros vemos, y además también por cobertura GES de paliativo, solo se pueden ver pacientes con cáncer avanzado, pero en general a nivel del mundo, 80% de los pacientes que ingresan a unidades de cuidados paliativos, bueno, dependiendo de las realidades de los países, pero en general 80% de los pacientes, que también es lo que nos pasa a nosotros en el Hospital Clínico de la Católica, 80% de los pacientes son pacientes oncológicos. Nosotros vemos cerca de 800 pacientes, casi 1000 pacientes al año. 800 son con cáncer. Entonces me quedan 200 pacientes, el 20%, que tienen otras enfermedades como insuficiencia cardíaca avanzada, enfermedades neurológicas, Creutzfeldt-Jakob, accidentes vasculares secuelados, EPOC, fibrosis pulmonar, insuficiencia renal crónica, pacientes con cirrosis, pacientes de intensivo, demencias, pacientes postrados, también VIH-Sida y también, bueno, todo lo que son los cuidados paliativos pediátricos y perinatales. Yo en lo personal trabajo en el equipo de adultos, como nos dicen, porque en realidad vemos solo pacientes adultos. En nuestro hospital, en nuestra red, hay un equipo de atención paliativa pediátrica. Nosotros no vemos pacientes pediátricos, pero sí los ven ellos y nosotros tenemos una cooperación docente con ellos. Y también existe un grupo de cuidados paliativos perinatales para las guaguitas con malformaciones incompatibles con la vida. Yo no veo esos pacientes, pero sí trabajamos en conjunto, ¿sí? Porque a fin de cuentas todos tenemos el mismo objetivo, poder ayudar a aliviar el sufrimiento. Entonces, los cuidados paliativos surgen como un área con competencias tanto en control de síntomas, en apoyo psicosocial espiritual, en comunicaciones y en toma de decisiones. Pero, y acá hay un primer concepto que quiero que se queden, chiquillos. Estas no son competencias exclusivas de los que trabajamos en paliativo. No porque yo trabajo en paliativo, soy el único que tengo competencia en control de síntomas, apoyo psicosocial espiritual, comunicación y toma de decisiones. Estas son competencias que son transversales. Deberían ser transversales, tanto a médicos generales como a especialistas. Tenemos que haber médicos especialistas en el área para que situaciones más complejas. Por algo nosotros también partimos con la primera beca de subespecialidad de medicina paliativa en Chile. Que acá tenemos a nuestra becada, a una de las becadas, la doctora Pareja. Salude, doctora Pareja, salude. Ya, eso, la Diana, una de nuestras becadas de paliativo. Pero también, estas son competencias que son básicas, sobre todo en cualquier persona que le toque trabajar con personas con enfermedades avanzadas que tengan sufrimiento. La visión en que se veía antiguamente a los cuidados paliativos era que al momento del diagnóstico de una enfermedad grave, por ejemplo, un cáncer avanzado, se hacían todos los tratamientos para intentar prolongar la sobrevida. Y cuando ya no había nada más que hacer, listo, mandemos al paciente de paliativo y que el paciente fallezca. Yo, cuando empecé a trabajar en paliativo, me tocó ver pacientes que fallecían al día siguiente o el mismo día. Una derivación muy tardía. Hacíamos todo lo posible para poder ayudarlos, obviamente, pero es difícil hacer ese trabajo. El concepto que se ha ido permeando un poquito más en la práctica clínica, y que también es un segundo concepto que quiero que se queden, chiquillos, es que es fundamental la derivación precoz. Al momento del diagnóstico de una enfermedad grave, por ejemplo, un cáncer avanzado, existen tratamientos para poder intentar prolongar la sobrevida. Probablemente ustedes ya vieron, hablaron algunos temas sobre quimios paliativas, radios paliativas, cirugías paliativas. Pero ya en paralelo, empezar a trabajar con cuidados paliativos. Quizás al principio va a ser para el manejo de la información, para la toma de decisiones, para el manejo de la conspiración del silencio. ¿Han escuchado ustedes hablar de conspiración del silencio? ¿Les suena? ¿Qué es conspiración del silencio? Mucho, doctora, habla de esas cosas, ¿cierto? No, ya. ¿Qué es conspiración del silencio? ¿Qué entienden ustedes por conspiración del silencio? Una suerte de silencio consensuado con la familia para que el paciente no maneje su pronóstico. Exacto, o sea, muy bien. Cuando las familias ocultan información sobre diagnóstico, pronóstico y tratamiento, consensuado también obviamente con los equipos médicos, a veces incluso iniciado por el médico. No, ¿para qué le vamos a contar? No. O pasa al revés también, que las familias... ¿Por qué hacen esto las familias? ¿Porque las familias son malas? Sí, son malas. No puedo decir esas cosas, por Dios, chiquillo. ¿Por qué creen ustedes que hacen esto las familias? Para evitar sufrimiento, para proteger al paciente. O sea, sobre todo cuando el paciente quiere saber, es súper complejo, ¿ya? Y ahí tenemos que trabajar, tratar de entender por qué están pensando esto. Comentarles también que los pacientes, y está estudiado, que no porque los pacientes sepan sus diagnósticos aumentan las tasas de depresión. Eso está estudiado.
Pero en general, bueno, como les comentaba, la idea es empezar a trabajar al principio, quizás va a ser más de la parte del apoyo psicológico, apoyo espiritual, etcétera. Y después quizás pueden ir apareciendo más síntomas, ir apoyando con el manejo del dolor, manejo de las náuseas. Y va a llegar un momento en el cual ya no tenemos más opción de tratamientos curativos, pero sí tenemos mucha opción de manejo paliativo, que es muy distinto a decir no hay nada más que hacer. Muchas veces me ha tocado a mí, pacientes que me dicen, pero doctor, ¿para qué me dejar algo para el dolor si ya me dijeron que me iba a morir, que me fuera a morir a la casa? No se trata de cortar completamente la esperanza en ese sentido. Decirles que si bien no tenemos más opción de tratamiento curativo, pero tenemos mucha opción de manejo paliativo, de ayudarlo con sus síntomas, que tenga una buena calidad de vida, que lo pase lo mejor posible el tiempo que tenga que estar. Y después seguir con el trabajo paliativo, acompañar durante el proceso de muerte y en el duelo. Derivación precoz. El segundo concepto, chiquillos, que quiero con que se queden. Porque si uno va dividiendo el curso de evolución de enfermedad, es verdad que hay una parte en la cual los pacientes están en un estadio precoz de enfermedad, en la cual probablemente van a requerir cuidados de soporte. Pero va a haber un momento en el cual van a tener una enfermedad más avanzada y ahí ya probablemente se va a empezar a meter más los cuidados paliativos propiamente tal. Y quizás va a haber un momento en el cual, durante estemos apoyando en el proceso de muerte y en el duelo, que algunos pacientes incluso puedan requerir apoyos en hospicios, ya como más para el manejo de fin de vida propiamente tal. Porque finalmente nosotros podemos hablar mucho, y algo vamos a hablar sobre manejo de síntomas en la segunda parte, pero no sacamos nada con tener el manejo farmacológico del dolor o de otros síntomas, o la escalera analgésica al OMS, si no nos apoyamos de las barandas de esta escalera analgésica. Las barandas de la atención a la familia, el soporte emocional y la comunicación. Porque finalmente nuestro rol también en el área de los cuidados paliativos es preocuparnos del dolor total. Los pacientes tienen dolor total. No es solo un tema físico, no es solo dolor por algo físico, sino también por rabia, por depresión, por ansiedad. El dolor total fue un término acuñado por la doctora Cicely Saunders, que es considerada la madre de los cuidados paliativos modernos, ¿ya? Y habla de esto, de que el paciente hay que verlo en su conjunto, hay que verlo en forma global. No es solo el enfermo de la cama tanto que tiene un cáncer de páncreas, no, es una persona que tiene sus valores, sus principios, está sufriendo, tiene su familia. Nosotros, esto le voy a contar una pequeña anécdota. Nosotros, dentro de las actividades docentes que hacemos, yo específicamente hago harta actividad con los alumnos de pregrado. Y nosotros les pedimos, los chiquillos, cuando están entre tercer año, segundo semestre y primer semestre de cuarto año, pasan con nosotros 2 mañanas, es poquito, pero mucho más de lo que había antes, que no se hacía nada. Y nos acompañan a ver a nuestros pacientes paliativos en el hospital o en el ambulatorio. Y después nosotros les pedimos que hagan una reflexión, que la escriban y me la manden por mail. Y una vez una alumna escribió algo tan bonito que es un poco de lo que les estaba diciendo. Dice que en medicina a uno se le empieza a olvidar que uno está ayudando a una persona, que uno está viendo a una persona y lo transforma en un enfermo. Entonces, yo lo encontré tan bonito porque además también era una alumna de tercer año o cuarto año, ¿ya? Y qué bueno que se estén dando cuenta a esa altura de que nos tenemos que preocupar de la persona, de aliviar el sufrimiento de una persona, ¿ya? Y ese es el foco, podríamos decir, del dolor total, de ayudar a la persona que está sufriendo, a la persona y su familia. Entonces, los cuidados paliativos tratan de volver a relevar la importancia del sufrimiento asociado a la enfermedad. Y eso es algo que tampoco no nos podemos olvidar. Lo que yo les mostraba al principio de la Comisión Lancet, las personas con enfermedades crónicas tienen sufrimiento. Los cuidados paliativos tratamos de darle la importancia a aliviar este sufrimiento. Entonces ahí viene la pregunta lógica. Entonces, ¿qué pacientes realmente necesitan cuidados paliativos? Pero esta pregunta yo la voy a desglosar en 3 preguntas, o en 3 conceptos en realidad. Porque uno puede hablar de qué pacientes se benefician de una aproximación paliativa, que no necesariamente es lo mismo que derivar a cuidados paliativos. 2, qué pacientes tienen altas necesidades paliativas. Y 3, qué pacientes deben ser derivados a un equipo especializado de cuidados paliativos. ¿Ya? ¿Se entienden un poco las 3 ideas, cierto? Quién requiere una aproximación paliativa, quién tiene altas necesidades paliativas y quién realmente tiene que ser derivado a un equipo de cuidados paliativos. Entonces, ¿en qué pacientes se benefician de una aproximación paliativa? Y probablemente, en la actualidad, uno habla de que todos los pacientes, o todas las personas, en realidad,
se pueden beneficiar de una aproximación paliativa. Pero ¿cómo es? O sea, que a todos los vamos a mandar a paliativo. No, estoy aquí hablando de una aproximación paliativa. Es decir, una aproximación centrada en aliviar el sufrimiento de las personas. Si ustedes están atendiendo a un joven con una otitis media aguda y se preocupan de que dejarle algo para el dolor, para que no lo esté pasando mal por culpa del dolor, ¿nos estamos preocupando de su sufrimiento? ¿Sí? ¿Podría ser una aproximación paliativa? Sí. ¿Suena feo? Sí, yo lo tengo claro. Así que lamentablemente todavía la palabra o el concepto de cuidados paliativos está mucha restricción. Voy a contar otra anécdota. En Estados Unidos hay un paper muy bonito de un equipo que en Estados Unidos hicieron lo siguiente. Cambiaron el nombre del equipo de Palliative Care Team a Supportive Care Team y aumentaron las interconsultas. Solo por cambiar el nombre. Claro, es raro que diga, hola, vengo del equipo de soporte. Usted me viene a poner una repisa. No es ese soporte. Como que falta ahí todavía un poco, pero a lo que va es que estos cuidados de soporte, el aliviar el sufrimiento, el prevenir el sufrimiento, es algo transversal. Claro, aquí les ponemos un ejemplo. Julio, 75 años, diabético, con una amputación de su pierna izquierda, con dolor post-amputación, con depresión post-tratamiento y escaso apoyo social. ¿Este paciente tiene sufrimiento físico? ¿Tiene sufrimiento psicológico? ¿Tiene además un sufrimiento social? ¿Puede tener otras causas de sufrimiento? ¿Sufrimiento espiritual, por ejemplo? Perfectamente. ¿Este paciente va a ser derivado al GES de paliativo? No, porque no tiene cáncer, pero tiene sufrimiento. O sea, tendríamos que darle una aproximación paliativa. Entonces, a esta primera pregunta, ¿quiénes se benefician de una aproximación paliativa? Todos los pacientes que tengan algún grado de sufrimiento. ¿Ya? Después, cuando hablamos de qué pacientes tienen altas necesidades paliativas, y ahí yo les voy a hablar de dos cosas. Primero, el uso de la pregunta sorpresa. ¿La han escuchado alguna vez? Probablemente los que trabajan en paliativo algo la han escuchado, pero ¿han escuchado hablar de la pregunta sorpresa alguna vez? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta sorpresa? ¿Me sorprendería que este paciente estuviera muerto en 12 meses? ¿Ya? ¿Me sorprendería que este paciente hubiera fallecido dentro de los próximos 12 meses? Y esta es una pregunta con respuesta dicotómica. ¿Sí o no? O sea, sí, me sorprendería. Es decir, entonces cree que estaría vivo en un año. O no me sorprendería que este paciente estuviera vivo en un año. Entonces probablemente usted cree que este paciente va a tener un pronóstico limitado. Entonces, en ese grupo de pacientes, uno podría hacer una evaluación de necesidades paliativas. ¿Ya? Eso es una forma de poder aproximarse. Me sorprendería que este paciente estuviera vivo en 12 meses. ¿Sabes que realmente no me sorprendería que hubiera fallecido en los próximos 12 meses? Ya, este paciente, ojo, podríamos hacer una evaluación más exhaustiva de necesidades paliativas y ver si requiere una derivación a cuidados paliativos. ¿Ya? Pero también uno habla de que en qué pacientes tienen altas necesidades paliativas, es en que, sabiendo un paciente que tiene una enfermedad incurable, junto con admisiones frecuentes al hospital, 2 a 3 admisiones en los últimos 6 meses, o síntomas de difícil control, dolor, disnea, delirium, náuseas, dolor espiritual, distrés psicológico, etc. O que tenga requisitos de cuidados complejos, manejo de sonda nasogástrica en la casa, gastrostomía en la casa, traqueostomía menos frecuente, etc. O que tenga un deterioro funcional importante. ¿Ya? Es decir, cuando pesquisamos que un paciente tiene altas necesidades paliativas, que tenga una enfermedad incurable, junto con admisiones frecuentes, síntomas de difícil manejo, o requisitos de cuidados complejos, o deterioro funcional. Ahí también hay otra forma de aproximarse. ¿Ya? ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Primero, ¿qué pacientes pueden tener altas necesidades paliativas? Pregunta sorpresa, es una forma. ¿Me sorprendería que este paciente estuviera vivo, fallecido en los próximos 12 meses? No me sorprendería. Listo. Pesquisemos si tiene altas necesidades paliativas. Y esta otra forma de aproximación, paciente que tenga una enfermedad incurable y que además tenga alguna otra condición de necesidades paliativas. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando hablamos de qué pacientes... Y obviamente, las necesidades paliativas o las altas necesidades paliativas pueden ir cambiando dependiendo de la situación local y de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos,
pacientes que tienen altas necesidades paliativas por tanta tecnificación de la medicina son pacientes de unidades de cuidados intensivos. Esos son un gran grupo de pacientes que son subsidiarios, entre comillas podríamos decir, de cuidados paliativos, porque para ellos son con altas necesidades paliativas. Pero, por ejemplo, en países que sufren situaciones sociales complejas, como en Siria, probablemente los heridos de guerra son los pacientes que se asocian a altas necesidades paliativas. O en el África subsahariana, pacientes con VIH y tuberculosis, más que pacientes con cáncer. Y en nuestra realidad, en Chile, probablemente los pacientes que tienen altas necesidades paliativas, no los exclusivos, sino que tienen altas necesidades paliativas, son los pacientes con cáncer. Por algo también tenemos la cobertura GES de paliativo. Pero si bien, ya lo habíamos conversado antes, existe un gran grupo de pacientes con enfermedades no oncológicas que perfectamente podrían ser beneficiarios de cuidados paliativos. El problema es que todavía no existen las coberturas para eso, ¿ya? Se estuvo discutiendo, como para que sepan, en esta tanda de patologías GES que se amplió este año, estaba dentro de las posibilidades la ampliación de la cobertura GES a cuidados paliativos para pacientes no oncológicos. Pero lamentablemente por un tema de presupuesto quedó pospuesto para evaluarse para la siguiente tanda, que es cada 2 años. Recién en el 2021 eventualmente se podría ver la ampliación de la cobertura GES de cuidados paliativos a pacientes no oncológicos. Pero por ahora seguimos teniendo cobertura solo para pacientes oncológicos, ¿ya? Bien. Entonces, cuando hablábamos de qué pacientes tienen altas necesidades paliativas, probablemente son algunos que son identificables, pero es súper importante que requieren evaluación, ¿ya? Y después venía esta tercera pregunta que habíamos dicho, ¿qué pacientes deben ser derivados a un equipo especializado? Y acá, la derivación a un equipo especializado de cuidados paliativos, obviamente, depende de la realidad local. Y acá, lamentablemente, chiquillos, no hay una forma de poder definir de cuál es la mejor manera de derivar o de realizar una derivación global. Porque obviamente esto depende de muchas cosas. Depende de las destrezas de las personas que proveen la atención de los pacientes y también dependen de la disponibilidad y características de los equipos especializados y también dependen de los tipos de necesidades de los pacientes. Entonces, claro, uno se puede aproximar, ¿cierto? Habíamos hablado de que todos tenemos que tener competencias básicas, al menos de manejo de síntomas en pacientes paliativos, manejo comunicacional, toma de decisiones, apoyo psicológico y espiritual. Y si nosotros vemos las pirámides de competencias, como la pirámide de Maslow, llevándola como a cuidados paliativos, probablemente hay competencias de nivel de pregrado y de posgrado que tienen que ser generales para los médicos especialistas, para cualquier egresado en realidad que esté en atención de pacientes. Pero también es verdad que tiene que haber expertos en el área de medicina paliativa en equipos especializados, ¿ya? Pero insisto, probablemente, y algo también lo dijo José en su introducción, mucho del trabajo de atención paliativa, de ayuda a aliviar el sufrimiento, manejo del dolor y manejo de otros síntomas, probablemente va a depender de ustedes en forma inicial. Porque no en todas partes también hay equipos especializados como tal, o que funcionen de una manera regular, ¿ya? Pero también tenemos que haber equipos especializados para casos mucho más complejos. Hace algunos años, en el 2013, en New England se publicó una de estas perspectivas, como estas editoriales, que hablaba de cuidados paliativos primarios y especializados. Porque, claro, ya se estaba hablando del tema de que existen cuidados paliativos básicos o iniciales, un manejo básico del dolor y de otros síntomas, manejo básico de síntomas psicológicos y también herramientas básicas de discusión sobre pronóstico y objetivos de tratamiento, sobre sufrimiento y sobre espiritualidad. Y eso es algo que es transversal en la medicina, a fin de cuentas, y que todos tenemos que tener competencias básicas en eso. Pero también tienen que haber equipos especializados, sobre todo para casos de manejo de dolor refractario y otros síntomas más difíciles, manejo de síntomas psicológicos complejos, duelo, distrés existencial, etc. Y también equipos con herramientas de apoyo en resolución de conflictos respecto a tratamientos, ¿ya? Conflictos éticos, conflictos entre equipos tratantes, etc. Entonces, cuando uno habla de qué pacientes deberían ser derivados a un equipo de cuidados paliativos especializados, son pacientes que tengan problemas paliativos complejos, ¿ya?
Si bien es verdad que desde el punto de vista legal nosotros estamos obligados a que todo paciente con cáncer avanzado que tenga algún grado de sufrimiento, dolores, síntomas, etcétera, tiene que ser derivado a cuidados paliativos, ¿ya? Porque eso es lo que establece la cobertura GES, pero a fin de cuentas, mucho de este trabajo inicial va a depender de ustedes, pero en situaciones más complejas, obviamente van a requerir apoyo de un equipo especializado, ¿ya? Sobre todo en estos problemas paliativos complejos. Entonces, a modo de resumen y a modo de puntos claves, chiquillos, primero, todos los pacientes son potencialmente pueden beneficiarse de una aproximación paliativa, sobre todo cuando nos enfocamos en aliviar el sufrimiento asociado a la enfermedad. Segundo, existe un grupo identificable de pacientes que tienen altas necesidades paliativas. Recuerden la pregunta sorpresa, me sorprendería que este paciente hubiera fallecido en los próximos 12 meses, o también pacientes con enfermedades incurables que tengan necesidades, admisiones frecuentes, control difícil de síntomas, deterioro funcional y cuidados complejos en casa. Y tercero, todos los profesionales de la salud deben tener competencias básicas en el alivio del sufrimiento asociado a la enfermedad. Y ese probablemente es uno de los grandes conceptos que también quiero que se queden. Todos tenemos que estar empoderados en ese rol de ayudar con el sufrimiento asociado a la enfermedad. Y obviamente, sabiendo que el GES paliativo es para cáncer avanzado, ahí tenemos una obligación legal. Pero también hay que pesquisar a los pacientes que requieran también, que tengan necesidades paliativas complejas para poder ayudarlos en su manejo. ¿Bien? Eso. Hice una fotito de mi equipo, más o menos para que tengan ahí eso.